Bueno, sin más empiezo. Pilar, eres probablemente la que está en el auge ahora mismo de todo. Me imagino que son unos días nada fáciles. Y la pregunta es muy simple, es que nos puedas contar cuál es la situación actual ahora mismo en España y cómo está evolucionando todo. Y si crees, a grandes rasgos, qué medidas de precaución o medidas debemos adoptar las organizaciones y particulares en la situación actual. Buenos días. En principio, agradecer la invitación al Ministerio en esta reunión, que creo que es importantísima, reunir tantísimas personas de recursos humanos con la repercusión que tiene en el mundo laboral. Me parece algo, la verdad, que muy de agradecer. Es evidente que hay que montar las cosas muy rápido porque estamos ante una epidemia que se detectó, la alerta fue el 31 de diciembre y eso hay que recordarlo, es un nuevo virus que en una semana ya sabíamos qué virus era y en 2 semanas teníamos una herramienta diagnóstica que mientras estaba en China la veíamos lejos, seguíamos la evolución preocupados, desde el día 31 de diciembre que se señaló la alerta solamente por 27 casos de neumonía, estamos hablando hace 2 meses y medio. Todas las organizaciones y todos los países, coordinados por la Organización Mundial de la Salud, ponemos en marcha nuestros sistemas de alerta. Pero es cierto que hasta el 18 de febrero, que en Italia declara un caso de una neumonía sin aparente vínculo con un viaje o una estancia o un contacto con una persona enferma, es cuando nosotros en España vemos que la situación se acerca, particularmente porque Italia no solamente está cerca geográficamente, sino también porque tenemos un importantísimo intercambio cultural, económico, turístico, docente, Erasmus, etcétera, con este país vecino. Y efectivamente nosotros a día 23 de febrero teníamos solamente 2 casos, un turista alemán, si recuerdan, en Canarias, una persona también de nacionalidad británica en Baleares y no teníamos todavía ningún otro caso. A partir del 24 de febrero se detecta un primer caso en un turista italiano en Canarias y estamos hablando de una evolución de 2 semanas. Hay un cambio, se empieza a ver en algunas comunidades un desarrollo desigual. Todavía hasta el día 6 de marzo, 7 de marzo, incluso diría el 8, todavía con una relación importantísima con alguna persona proveniente o que había viajado a Italia o que venía de Italia. La mayor parte de los casos buscábamos ese vínculo epidemiológico y lo veíamos que teníamos, en esa intensa relación que tenemos con Italia, tenía la causa, pero el domingo 8 de diciembre, por la tarde, hablando en contacto con la Comunidad de Madrid, que ya digo que uno de los primeros temas que hemos hecho es toda la coordinación, trabajando conjuntamente con la Comunidad de Madrid, vemos que el fin de semana ha habido una explosión de casos en Madrid. Nos preocupaban también algunas situaciones como el País Vasco en Vitoria, pero era una zona muy localizada y asociada fundamentalmente a un evento, también en La Rioja, en Haro, pero era una situación que sobre todo cambiaba en esos 3 focos, pero particularmente en Madrid. Y esto es lo que llevó el 8 por la tarde y el 9 por la mañana a discutir tanto con las comunidades autónomas más afectadas, La Rioja, Madrid y el País Vasco, qué medidas teníamos que poner. Y en ese sentido entiendo perfectamente y agradezco esta iniciativa que en 3 días se ha podido realizar. Esto tiene repercusiones para todos, tiene fundamentalmente, por supuesto, para los profesionales sanitarios, que si bien al principio de la epidemia eran los profesionales de salud pública, hoy son los profesionales asistenciales los que tienen que abordar de forma intensa este aumento exponencial del número de casos en una comunidad concreta como es el caso de Madrid. Como digo, va a tener repercusión para todos los sectores y el sector laboral es una de las preocupaciones fundamentales y en ese sentido para garantizar esa continuidad tan importante para mantener el desarrollo de nuestro país. Nuestras medidas y las que hemos trabajado con diferentes colectivos profesionales, en particular con los colectivos relacionados con los riesgos laborales, fundamentalmente van dirigidas a 4 temas generales. Por una parte, medidas generales de higiene y de prevención que van a todo el mundo, pero particularmente vamos a hablar en el mundo de las empresas.
qué hacer frente a un caso sospechoso, cómo actuar con los contactos, con las personas próximas a esa persona que ha sido positiva para el coronavirus y otro tema, materiales, enseres, oficinas, etc. En cuanto a las medidas generales, venimos desde el Ministerio hace mucho tiempo insistiendo que hay medidas generales que sirven además para cualquier infección respiratoria. La primera, una persona con síntomas, es decir, con fiebre, con tos, con dificultades respiratorias, no tiene que ir a trabajar y tiene que evitar salir de su domicilio. Y esto es un elemento fundamental para evitar la propagación. Estamos hablando de un virus respiratorio que se transmite fácilmente y en ese sentido, si nos quedamos en nuestro domicilio, evitamos el contacto con otras personas y evitamos la facilidad de la transmisión. Esa es una primera recomendación. Una persona con síntomas se queda en casa. Si evidentemente estos síntomas son síntomas, fiebre, etcétera, contactar con los servicios sanitarios. A ser posible, no acudir directamente, si la persona no está suficientemente mal, sino esperar en domicilio, contactar tampoco con el 112, si es posible, para evitar colapsar los servicios de emergencia y sí contactar con los números que cada comunidad autónoma ha ofrecido para estos casos. En segundo lugar, tiene que ver con la higiene. Es importantísimo en momentos donde hay epidemias de virus respiratorios el lavado de manos, el lavado frecuente de manos. En nuestra página web, en muchos sitios, recomendamos cómo se tienen que lavar esas manos de forma concienzuda. Es verdad que las soluciones hidroalcohol ayudan, pero también, si no, el agua y jabón son suficientemente buenas. Otra medida importante de estas medidas generales es la higiene respiratoria, es decir, cuando tosemos, cuando estornudamos, no usamos directamente la mano, que luego vamos a contactar con objetos y con otras personas, sino directamente tosemos en nuestro codo o con un pañuelo desechable que usamos una vez y lo tiramos. Lo tiramos a un cubo de basura, por supuesto. En relación también a estas medidas, no es fácil, pero si podemos evitar contacto con la boca, con los ojos, es importante también para evitar que si nuestras manos han estado en contacto con alguna superficie, con alguna gotita de estas respiratorias, evitar llevárnosla a la boca, a la nariz, a los ojos. También, evidentemente, hay otras medidas, como puede ser el distanciamiento. Todas las medidas que se están tomando ahora mismo en algunas comunidades autónomas o en general en toda España, intentamos hacer lo que se llama distanciamiento social, es decir, no estar en situaciones de mucha gente, en lugares cerrados, lugares pequeños, pero bueno, en ese sentido esas son más medidas. Como medida general, extremar la higiene de los lugares de trabajo, particularmente las mesas, los sitios donde esas gotitas respiratorias que al toser o al estornudar, que es cierto que hemos visto que pueden viajar 1 metro, 2 metros, pero que se pueden depositar al ser grandes, de 5 micras hablamos, se pueden depositar sobre superficies. La higiene es un virus que es bastante lábil y que con una higiene suficiente, una higiene con productos de limpieza, con lejía, puede ser totalmente eliminable. Todos aquellos sitios, los pomos de las puertas, los lugares donde podemos extremar la higiene y extremar la limpieza. Esas serían las medidas generales. En relación, ¿qué hacemos cuando tenemos un caso sospechoso? Lo primero, en primer lugar, es intentar que esa persona, si está en un sitio con más personas, dejarla lo más aislada posible. Si tenemos una mascarilla, es decir, esa persona está tosiendo, tiene fiebre y tenemos una mascarilla a mano, en este caso, no en otros, sí estaría indicado el colocar una mascarilla, si se tiene disponible. Y contactar con los servicios asistenciales para que nos den las recomendaciones que tenemos que hacer. Tercer punto sería, ¿qué hacemos con los contactos? Nosotros definimos un contacto estrecho, aquellas personas que han estado a una distancia menor de 2 metros conviviendo de forma continuada, en el mismo despacho, con otra persona. En principio nosotros no recomendamos actualmente, recomendamos la continuidad en el trabajo. También es cierto que dada la situación en algunas comunidades, como es el caso de la Comunidad de Madrid, en la que estamos ahora los que estamos aquí presentes, sí es cierto que se está recomendando siempre que se pueda el teletrabajo, para favorecer que no haya concentraciones humanas importantes, ya sea en los medios de transporte o en los propios lugares de trabajo.
En ese sentido, nosotros la recomendación para estos contactos estrechos es una vigilancia muy activa. Los servicios de salud pública están muy desbordados cuando se trata de lugares con muchos casos. Evidentemente esto cambia de una comunidad a otra, pero sí es vigilar activamente síntomas como son la tos, la fiebre, la dificultad respiratoria. En ese sentido, esa es la recomendación fundamental, el vigilar activamente. Consideramos contactos casuales aquellos que han estado a una distancia mayor o que no han convivido en esa situación. Y en realidad, en relación, el último punto, enseres o lugar de trabajo, en el lugar de trabajo las medidas generales sirven, en los enseres, en principio, este virus es lábil, tampoco hay que hacer, más allá de la higiene, no habría que hacer otra recomendación. Perdón si me alargo mucho. No, muchísimas gracias. Porque además, muchas de las cosas que nos dices, luego entraremos un poco más a fondo, tienen un impacto en cómo gestionarlo desde las compañías. El tema de que una persona se tenga que quedar en casa, cómo se gestiona en cuanto a permisos, si es una baja, si no es una baja, entraremos luego con Martín. Uno de los temas que has comentado que yo creo que es importante es la rapidez con la que ha evolucionado todo. Entonces, muchas de las empresas hemos estado en los últimos días preparando protocolos de actuación. En concreto, Vodafone el viernes pasado salió en prensa, hizo un test para ver cómo se llevaba el teletrabajo y test que nos van a contar ahora cómo salió, pero que independientemente de cómo salió, se ha tenido que ejecutar directamente con las últimas novedades. Entonces, si os parece bien, vamos a ver dos casos de empresas, cómo están, qué protocolo, cómo están organizando internamente esto para la tranquilidad de trabajadores. Javier, ¿nos puedes compartir qué habéis hecho desde Vodafone, por favor? Os comento. Primero decir, nosotros, digamos, hemos organizado como con 3 niveles de actuación. Por un lado, es decir, la definición de unas medidas preventivas para tratar de evitar o de limitar el número de contagios. Por otro, unos protocolos de cómo actuar en caso de que tengamos algún contagio dentro de las oficinas. Y por último, también hemos activado o adaptado todos los planes de continuidad de negocio que cada uno de los departamentos tiene por, bueno, a la expectativa de cómo va yendo la evolución y tratar de adaptar las medidas que tomamos en función de cómo evoluciona, ¿no? Obviamente empezamos con medidas más de tipo informativos de cómo se transmite, qué es la enfermedad, cómo se transmite, cuáles son las medidas preventivas que acabamos de comentar. Hemos dotado de geles desinfectantes las instalaciones, nuestras tiendas, reforzar los protocolos de limpieza, como decía, en temas de pomos, pasamanería, puertas, se ha reforzado los protocolos de limpieza para tratar de evitar que pudiera haber contagios. Hemos limitado viajes, hemos limitado accesos a las oficinas también en diferentes niveles, primeros internacionales, y efectivamente ha habido un cambio. Tuvimos el test de teletrabajo, nosotros lo llamamos Smart Working, un pequeño matiz, pues nosotros entendemos que teletrabajo está más asociado a trabajar en un mismo sitio, en casa, y Smart Working más a trabajar en movilidad, y viendo la situación que parece que iba a ir evolucionando, pues efectivamente el viernes adoptamos la decisión de probar. Aquí el Smart Working, el teletrabajo es habitual dentro de Vodafone, es una práctica habitual. Todos los empleados tienen un dispositivo 5G con datos ilimitados de voz y datos, tienen un dispositivo, un ordenador portátil, también con conexión remota, y es práctica habitual, pero tampoco es habitual que concurran en un mismo día pues el 80 o el 90% de los empleados. Entonces lo que se quiso probar es que efectivamente podíamos trabajar sin dificultades y a pleno rendimiento con ese volumen de ocupación de las redes y atacando los sistemas. Efectivamente salió muy bien. Hubo algunas pequeñas cosas, como es lógico, que ya nuestro estupendo departamento de tecnología se ha puesto manos a la obra para mejorar aquello que no funcionó tan bien, que en general digo funcionó todo muy bien. Y efectivamente este fin de semana, pues el lunes nos encontramos con una situación que había cambiado radicalmente, especialmente la Comunidad de Madrid. Y nosotros hemos dado, digamos, en la planificación que teníamos de posibles escenarios y medidas a adoptar, la realidad es que hemos tenido que dar 2 pasos en 2 días. El lunes adoptamos una serie de medidas, que fue la limitación de viajes locales, más restricciones en nuestros accesos a las oficinas. Empezamos a lanzar la posibilidad de teletrabajar para 3 colectivos concretos: las personas que pueden tener una mayor dificultad si contraen la enfermedad, porque tengan patologías previas, mujeres embarazadas. También tratando de asegurar, esto por un lado por la salud de las personas, que más nos preocupaba, por otro lado tratar también de asegurar el negocio de nuestros clientes, que también nos preocupa. Todas las personas que ocupan puestos críticos, tomamos la decisión, o algunas de ellas, que teletrabajaran para tratar de evitar
o de limitar los posibles contagios, y adicionalmente por la tarde salió el anuncio, bien de Vitoria y de la Comunidad de Madrid, que cerraban colegios. También aquellas personas que tenían hijos menores adoptamos la decisión ese mismo lunes por la tarde de que pudieran teletrabajar para poder conciliar, que es un tema también importante. Esas fueron las medidas que adoptamos el lunes, no sé si me dejo alguna. Bueno, y también, obviamente, las personas se han cerrado también centros de mayores, que también es una preocupación y que muchos empleados, pues obviamente, se tienen que ocupar de sus mayores, ¿no? Reforzamos medidas higiénicas también en el comedor, que había muchas, no sé si me dejo alguna, no me dejo alguna, pero bueno, ese fue, digamos, lo que hicimos el lunes. Lo que ocurrió es que el martes decidimos ir más allá y ayer mismo adoptamos más medidas y dimos la opción de poder hacer smart working o teletrabajar para todos los empleados de la compañía que lo pueden hacer, obviamente organizado con cada responsable del departamento y que asegure la continuidad del negocio, y un poco en línea con lo que nos decían desde el Ministerio, tratando de conseguir tres objetivos, ¿no? Por un lado, el facilitar la conciliación de aquellas personas que lo necesitan para poder organizar su vida en estas circunstancias tan excepcionales que tenemos, reducir la exposición en transportes públicos y disminuir también la circulación y concentración de empleados en las oficinas. De tal manera, nosotros tenemos un sistema, digamos, te puedes sentar de manera libre, no tenemos puestos asignados fijos y que se pueda la gente sentar con mucha más distancia entre los empleados al tener muchísimos menos empleados que vamos a tener en las oficinas. También en el comedor al final en hora punta hemos alargado los horarios, hemos puesto, digamos, en modo ajedrez la disposición de las mesas, poniendo pegatinas, una verde, otra roja, para tratar de que haya más distancia entre los empleados. Hemos hecho una guía de recomendación también adicional para Smart Working prolongado, porque normalmente el Smart Working la gente hace un día, hace 2 a la semana, pero no hace 15 días a lo mejor seguido, y hemos adoptado una serie de, bueno, estamos en ello, en elaborar esta guía, y hemos ampliado el horario para las personas que tengan que venir en transporte público para tratar de evitar que coincida con la hora punta del transporte público, si alguna persona tiene que venir por transporte público. Y las reuniones se van a celebrar, estoy mirando si me dejo alguna, las reuniones se van a celebrar de forma telemática, es decir, aunque estés en la oficina, todos tenemos dispositivos para hacer videoconferencia en el ordenador, en el móvil, y se van a celebrar de forma, insisto, telemática. Y además también se dio un paso más allá también para nuestros clientes ayer. Y ayer Vodafone decidió dar un paso en esta situación y para todos nuestros clientes ofreció el pack Peque Televisión, porque va a haber muchos pequeños en las casas, y ofreció de forma gratuita a todos nuestros clientes el hecho de que puedan acceder a todos nuestros contenidos de televisión para pequeños, y para profesionales, autónomos, pequeñas y medianas empresas que muchas veces tienen menos acceso a estas infraestructuras, también se les va a dar durante todo este mes de marzo tarifas ilimitadas, completamente gratuitas, para que tengan más opciones de poder teletrabajar o adoptar las medidas que consideren. Está muy bien, se agradece. O sea que facilitar a los propios empleados, pero a los clientes también la opción de interconectarse. Vale, recordar que no se me olvide, recordar que todos los que nos estáis escuchando podéis hacer preguntas tanto en Facebook como en Vodafone, en el canal, como en Vodafone como en YouTube, en el canal de Vodafone, que al final las contestaremos. Seguimos. Ana, en el caso de Mapfre, quizá yo creo que lo que puede ser interesante es primero entender cómo una gran compañía como Mapfre está afrontando este tema, pero también entender que es una compañía con una capilaridad por todo, no solo por el territorio nacional, sino por todo el mundo, con muchísimas oficinas, que puede tener un hecho quizá diferencial el cómo gestionarlo. ¿Cómo estáis trabajando vosotros? Pues en nuestro caso lo que hemos primado desde el principio en el manejo de la crisis ha sido salvaguardar la salud y la seguridad de los empleados y luego también garantizar la continuidad del negocio y el servicio que damos a nuestros clientes. En nuestro caso, desde el primer momento, intentamos que todas nuestras actuaciones, además de por la responsabilidad, estuviesen marcadas por la organización y la previsión, porque nosotros tenemos presencia en 40 países y tenemos más de 34.000 empleados. El brote primero surgió en China y no sabíamos cómo se iba a propagar el contagio. Entonces, de forma muy temprana, lo que hicimos fue diseñar un procedimiento de emergencia sanitaria ante el coronavirus, donde establecimos, de alcance global, donde establecimos las distintas fases por las que podía pasar la expansión del virus. Y bueno, intentamos establecer medidas generales para acometer cada una de las situaciones que se pudieran dar en esas fases. Después de eso, lo que hicimos fue descender a los países y desarrollamos nuestros planes de continuidad de negocio con arreglo a lo que se había establecido en este protocolo.
Y ahí lo que establecimos fueron pues, modelos de gobierno, posibles escenarios y posibles estrategias que se pudieran dar en función del negocio y las entidades de cada país. Y una vez que tuvimos hecho ese ejercicio previo, lo que hemos ido haciendo es pues, desplegando los planes de crisis y los planes de contingencia y adaptándolos a las realidades que se han ido dando en cada una de las localizaciones en las que estamos implantados. Por cómo se ha desarrollado, pues una de las principales localizaciones ha sido España, que estamos comentando aquí hoy. Entonces, bueno, pues además de ir siguiendo las medidas que iba recomendando la autoridad sanitaria, nosotros hemos establecido, como ha hecho Vodafone, pues otra batería de medidas. Entre ellas, lo que hemos intentado es dar muchísima información a los empleados sobre prevención del contagio y transmisión del contagio. Hemos también implementado procedimientos especiales de coordinación de actividades empresariales con empresas como las de limpieza o restauración que pueda haber en nuestros centros de trabajo y de las que en principio no se puede prescindir. Restringimos los movimientos inicialmente a las zonas que la OMS había ido catalogando como zonas de transmisión activa y posteriormente dimos indicaciones de que se limitaran cualquier tipo de viaje y desplazamiento que no fuese estrictamente necesario para el desarrollo del negocio. Hemos promovido también el uso de medios digitales para hacer reuniones y evitar desplazamientos. Hemos establecido criterios mediante los cuales se indica a los empleados cuándo deben prestar servicios para casa. En este sentido, hemos utilizado los criterios clínicos y epidemiológicos que comentaba Pilar y que ha ido dando el Ministerio. Y luego, por nuestra parte, también hemos establecido otro tipo de criterios en función de personas que hemos considerado pues, especialmente vulnerables, con patologías previas, mujeres embarazadas, que ya están prestando servicios desde casa. Otra medida que hemos adoptado nosotros es la de separar equipos. Separar equipos para qué? Pues primero para hacer descender la densidad de ocupación de los centros de trabajo y con esta medida intentar evitar la propagación y el contagio, y luego también pues salvaguardar la prestación de determinados servicios que se dan por colectivos concretos que estaban ubicados en las mismas instalaciones. Esta separación de equipos también la hemos llevado a cabo, aparte con esta deslocalización, mediante herramientas de teletrabajo, es decir, hay gente que también ha salido de nuestros centros para hacer teletrabajo. Y luego las últimas medidas, estas medidas ya estaban todas implementadas, las últimas medidas que hemos puesto en marcha fueron ayer con ocasión del cierre de los colegios en Madrid, en La Rioja y en Vitoria. Entonces, ayer lo que lanzamos fueron una serie de medidas que nosotros llamamos medidas de flexibilidad, mediante las cuales los padres y madres de niños de hasta 12 años y de niños con edades superiores, pero que puedan tener alguna circunstancia especial, y empleados que tengan a su cargo personas dependientes, pues pueden teletrabajar desde casa. Entonces, ayer se desplegó, se envió el comunicado a todos los empleados que eran susceptibles de acogerse a esta medida, y la verdad que fue un verdadero éxito. Tuvimos como 1.700 solicitudes y anoche estaban prácticamente todas implementadas. Podían acogerse a la medida unas 2.100 personas, o sea que fue una medida, un acogimiento prácticamente masivo. También lo que estamos haciendo para el caso de empleados que estén en esta situación pero que no consideren necesario acogerse a teletrabajo, hemos establecido otra serie de medidas, como son una bolsa de 28 horas que pueden utilizar para cubrir las necesidades que tengan durante estos 15 días. Esta bolsa de horas no es recuperable, es decir, el empleado no tiene que devolverla a la compañía una vez pasada la contingencia. Hemos establecido también la posibilidad de flexibilizar nuestra ventana de permanencia. Nosotros tenemos como horario general de Mapfre, salvo en servicios concretos, un horario flexible en el cual el empleado tiene que estar en la oficina entre las 10 y las 4 de la tarde de lunes a jueves y las 9 y las 2 los viernes. Pues esa ventana de permanencia no va a ser necesario respetarla si el empleado tiene una necesidad familiar. Y aparte de esto, pues intentar dar vacaciones con agilidad, si lo que quieren es coger vacaciones, y si alguien entiende que lo que más le conviene es un permiso sin sueldo, pues facilitar también que puedan acogerse a situaciones de permiso sin sueldo. En nuestro caso, como comentabas, un hándicap que teníamos
son nuestras oficinas comerciales, porque claro, es difícil que la gente teletrabaje en una oficina comercial porque perdemos la capacidad de darle atención al público. Y vamos a realizar un proyecto piloto que se llevará a cabo esta semana, pero es cierto que con las medidas que pusimos en marcha ayer, padres y madres con estas necesidades hay en todos los departamentos y en todas las áreas de Mapfre, con lo cual también ha habido gente de oficina directa que ha accedido a estas medidas y se ha podido organizar bien, y hoy por hoy todas las oficinas en el día de hoy todas las oficinas de Mapfre en España están abiertas, se han redistribuido tareas, se han organizado y no ha habido incidencias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, hasta ahora hemos visto un poco las medidas de prevención y de ayuda a la conciliación para facilitar este trabajo, pero como directores de recursos humanos nos encontramos de repente con que esto tiene una interacción con el público y empezamos a encontrarnos con casos concretos, y vamos a entrar en la fase de cómo gestionar esto. Martín, la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí, es un placer poder charlar contigo. Gracias. Me imagino que os estáis encontrando en el despacho multitud de situaciones, empleados con cuarentenas forzosas, empleados que se autoimponen su cuarentena, miedo a acudir a trabajar, el teletrabajo, cómo se gestiona, no se puede imponer, legalmente tiene que ser un mutuo consenso. Cuéntanos un poco qué es lo que estáis encontrando y, por favor, aquí sí sentiros libres de preguntarle cualquier cosa, porque creo que es una de las partes que nos va a ayudar a saber cómo actuar ante situaciones. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, un placer estar aquí. Bueno, los abogados somos, en estas situaciones, después de los médicos, que son los más importantes, pues desgraciadamente hacemos falta también, ¿no? Las consultas están siendo múltiples porque estamos ante una situación no prevista y las leyes están reguladas o contienen una regulación para situaciones de normalidad. Es muy difícil adaptarlas a una situación de crisis como la que se produce con un problema sanitario de salud pública como el que estamos padeciendo. Yo creo que habría que distinguir dos grandes situaciones. Yo creo que se está actuando con bastante agilidad y sensatez en general en las consultas que nos están haciendo cuando se produce el problema del contagio, probablemente porque yo creo que está habiendo muy buena información por parte de las autoridades sanitarias, y por tanto cuando se produce en un centro de trabajo una persona que efectivamente tiene la enfermedad y por tanto hay riesgo de contagio, las medidas de aislamiento, etcétera, de las zonas en las personas con las que hayan podido tener contacto, yo creo que las empresas están gestionando bastante bien. Es verdad que también desde el punto de vista legal había ahí una duda sobre la calificación de esa situación, tanto de las personas contagiadas desde luego como las de aislamiento, sobre si eran situaciones de incapacidad temporal, pero se ha aclarado por circulares de la Dirección General de Ordenación que efectivamente en todos esos supuestos hay cobertura por parte de incapacidad temporal, que será por enfermedad común con carácter general, pero que puede ser también derivado de enfermedad profesional cuando haya habido contacto por razón de la prestación del servicio, ¿no? Es importante porque en la prensa estamos leyendo de todo. O sea, una baja ahora mismo, un aislamiento, sería una enfermedad común. La regla general es, no se acredite. Claro, ha habido dos circulares de la Dirección General de Ordenación, la 2 y la 3, y yo creo que lo han clarificado bastante bien. La regla general es que esas situaciones de aislamiento son incapacidad temporal por enfermedad común, derivada de enfermedad común, salvo que se acredite una actividad profesional de la cual pueda derivarse efectivamente el contagio o el riesgo de contagio. En ese caso, fundamentalmente, profesionales sanitarios o profesionales cercanos a una actividad preventiva. En ese caso sería una situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional, ¿no? Que es la doble situación. Y luego, además, parece que se aprobó ayer un decreto ley, aunque esta mañana cuando ha acudido era temprano todavía, no lo he visto publicado, donde se toma como medida, es una medida básicamente de ayuda a las empresas, la de que además la prestación sea con cargo al Estado desde el principio, sin que juegue el periodo que tienen con carácter general, desde el 4 días hasta el 15, que asumir las empresas, ¿no? Yo creo que esas medidas ahí están funcionando. Y luego hay claramente, yo creo, una situación más difícil de gestionar cuando no estamos ante un problema de contagio o de aislamiento, sino sencillamente de prevención general, de gestión general. Y yo creo que ahí es donde están surgiendo las mayores dificultades, porque muchas empresas donde no ha surgido contagio y por tanto no hay una situación de afectación directa,
pues están planteando las medidas organizativas que se han hablado en algunos de los ejemplos que habéis comentado, que estáis poniendo en marcha, teletrabajo, etcétera, pero que en algunas empresas o en algunas actividades pues son prácticamente imposibles. Entonces, lo que está surgiendo es, mucho más en comunidades como ha ocurrido en Madrid, donde los niños no van a poder ir a los colegios, pues qué es lo que ocurre con personas que no pueden acudir a trabajar por esa situación de imposibilidad y cómo se trata eso desde el punto de vista jurídico. Entonces, bueno, en principio ahí la regla general es que no hay un derecho a la ausencia del trabajo en esas situaciones. Sería una situación la misma que ocurre para cualquier persona que no puede acudir al trabajo porque tiene hijos a cargo y no ha podido buscar una solución de cuidado a través de familiares o de cualquier otra situación. Y las empresas lo que están haciendo, que es lo que corresponden, es habilitar o el disfrute de vacaciones o permisos no retribuidos. Hay algunas empresas que están dando permisos retribuidos, pero no es una obligación legal hacerlo por parte de las empresas. Yo creo que ese es un matiz importante que hay que hacer, insisto, en situaciones donde no se da ni el contagio ni una situación de aislamiento. Y luego, bueno, pues la tercer, digamos, ámbito de dudas o de consultas jurídicas que se están produciendo es en un ámbito ya que tiene naturaleza distinta, que es en el impacto en la producción. Lógicamente hay empresas que, como consecuencia de esta situación, bien por falta de suministros o por falta de demanda en la actividad que prestan, pues bueno, pues están teniendo un problema que ya es puramente productivo y que lógicamente pues tiene también dificultades de respuesta porque la legislación está pensada para procedimientos largos, de periodos de consulta, etcétera, incluso cuando se acude a situaciones de suspensión de contratos, y estamos en un momento donde las empresas requieren de agilidad en las decisiones, ¿no? Que es difícil coordinar. El tema de la agilidad es un tema que a mí me preocupa y que me gustaría que dieseis vuestra opinión. Nosotros, has comentado que tenemos un positivo y que lo que tenemos que hacer es aislarlo, no un positivo, sino una situación que queremos un positivo, aislarlo en casa, llamar a los servicios. Entonces, esta persona debe quedarse en casa, pero, un segundito y te doy, desde el punto de vista legal, o desde el punto de vista nuestro, lo que no vemos es, bien, se tiene que quedar en casa, ¿cómo gestionamos eso? Porque no hay un parte de baja, no hay una ILT. Claro, esto con una situación concreta se puede gestionar, pero cuando se pueda multiplicar el número, ¿cómo gestionaríamos esto? ¿Cómo deberíamos hacer para entender, es una ILT, pero nadie nos la ha declarado? ¿Cómo lo deberíamos trabajar? Pues totalmente. Martín, perdóname un segundo. Tú, Pilar, me decías que... No, que me iba a tener que ir. Que te tienes que ir, lo entendemos perfectamente. Muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo. Contar con lo que nosotros como asociación podamos ayudar con absolutamente todo. Estamos a vuestra entera disposición y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, porque esta mesa yo creo que es fundamental, así que muchísimas gracias a los que lo habéis organizado y a todos los que estáis siguiéndonos en las redes. Muchísimas gracias, siempre no quedarme porque me parece súper interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, lo entiendo perfectamente. Bueno, vamos a ver, Martín. Realidad versus una legislación que, como tú bien dices, está hecha para el día a día normal. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Ese supuesto concreto que planteas, Alberto, que es muy interesante y que no tiene respuesta hoy, se ha demandado y de hecho era una de las cosas que a la representante del Ministerio de Sanidad, aunque la gestión es de las comunidades autónomas, se ha demandado un procedimiento de comunicación de las situaciones de incapacidad temporal, porque es verdad que no hay duda, está reconocido, está dicho por las circulares, hoy el decreto ley va a decir, parece que además se hace cargo el Estado, pero no hay un procedimiento hoy establecido alternativo a la emisión de la baja por el médico, que es la forma ordinaria. No hay un procedimiento articulado que permita a las empresas en esas situaciones de aislamiento, que afectarán además a un conjunto de trabajadores, de cómo obtener la declaración de baja, que tienen que dar los servicios sanitarios y que, sin embargo, en esos supuestos pues no dan porque no hay una intervención médica individualizada. Hoy por hoy, que yo sepa por lo menos, y esto se ha planteado ayer en alguna comunidad autónoma, en la de Madrid se ha planteado consulta a la comunidad, no hay articulado un procedimiento de cómo comunicar esas bajas sin el parte médico, para que efectivamente los trabajadores puedan estar en la situación de incapacidad temporal y, por tanto, además tengan derecho al cobro de la prestación correspondiente. Entiendo que estamos todos igual aquí. Sí.
No, perdón. Adelante, adelante. A ver, nosotros no hemos tenido todavía ningún caso concreto, pero ante la falta de procedimiento, lo principal es salvaguardar la salud del empleado y de los que están a su alrededor, con lo cual, pues se tendrá que quedar en casa, cubierto, desde luego, percibiendo todas sus retribuciones, y luego ya tendremos que ver con la Seguridad Social cómo se tramita el procedimiento, pero lo principal es cubrir la seguridad y la salud. Nuestra aproximación es igual, lo esencial es asegurar la salud de nuestros empleados y el tema jurídico, bueno, pues ya vendrá, ¿no? Pero un poco sí, nosotros los protocolos que tenemos definidos obviamente es de aislamiento. La complejidad en muchas ocasiones en centros grandes es con quién ha tenido interacción si esa situación se produce, ¿no? De momento nosotros no hemos tenido una situación. Incluso en casos de la complicación interacción de determinar a quién envías o no envías. Nosotros, por ejemplo, en estos sitios pues enviaríamos a toda la planta del edificio, a toda el ala de una planta en un edificio como este, sería dispuesto. De hecho, tuvimos un falso positivo y activamos el protocolo que teníamos previsto enviando a más de 130 personas en su casa, y también testamos el protocolo de higiene, muy exhaustivo en caso de que esto se produzca. Por suerte, esa misma tarde nos confirmaron que había sido negativo, con lo cual no fue a mayores, ¿no? Pero yo creo que la mayor dificultad es determinar desde un punto de vista operativo, es decir, con quién ha interactuado esa persona, porque al final la gente se mueve por la organización, baja al comedor, y esto no es claro. Esto es lo que realmente yo creo que es complicado y nos es difícil a todas las empresas. La más evidente es, en nuestro caso es posible mandarlos a hacer smart working, por lo tanto mandamos al colectivo más cercano y tratamos de definir cuál es el mapa de interacción que la persona ha tenido durante los últimos 14-15 días, ¿no? Que es lo que dice el protocolo. La complejidad yo creo que es importante, porque no solo es la persona que le dicen quédate en casa, claro, es la persona que cuando nos llama y dice me han dicho que me quede en casa, por medida de precaución, lo que dices tú, todo el ala, pues casi mejor teletrabajar, cómo se trata esto, cómo se gestiona a día de hoy, son estas cosas que están un poco en el aire. Pero yo creo que hay que precisar, porque es una cuestión que se ha planteado con carácter general el teletrabajo, y esa es la dificultad que tiene aplicar una normativa pensada para situaciones de normalidad o una situación de crisis. Como regla general, el teletrabajo es voluntario, es decir, es una novación del contrato y por lo tanto el trabajador puede decir yo no quiero teletrabajar. Lo que ocurre es que cuando estamos ante un supuesto en el que puede haber riesgo para la salud, juegan fundamentalmente las normas de prevención. Y las normas de prevención tienen mecanismos extraordinarios, hasta el extremo de la paralización de las actividades, y ese es el extremo. Caben medidas intermedias y yo creo que, por tanto, es perfectamente posible desde el punto de vista legal, de manera imperativa, que efectivamente la empresa, no solo porque es lo recomendable desde el punto de vista de salud pública, sino que jurídicamente puede hacerlo, exigir a los trabajadores la permanencia en su domicilio y, por tanto, si es posible el teletrabajo a través del teletrabajo. Es decir, la regla general es que el trabajo es voluntario. En una situación como esta, en la que puede haber riesgo para la salud del propio trabajador y del resto de los trabajadores, puede ser imperativo ese teletrabajo cuando se dispone por la empresa como medida de protección del conjunto de los trabajadores. Muy bien. Lo mismo estamos viendo, que es una de las cosas que entiendo el Gobierno deberá decidir en breve, son los timings distintos que hay entre la normativa estándar y la realidad actual para todo, para estas situaciones. En caso de que haya necesidad de algún expediente de regulación en alguna empresa, el tiempo que se requiere legalmente pues habrá que dejarlo en suspenso, no sé cómo lo tendrán que hacer, pero lo que sí está claro es que creo que todas las empresas y todos los que tenemos responsabilidades en las empresas, como medida de precaución, ante cualquier duda tomaremos la medida no más drástica, sino la más segura para nuestros empleados. A partir de aquí, pues tendremos que gestionar con la Administración el cómo se viste luego de la legalidad eso, porque... En los expedientes, por ejemplo, una de las peticiones que se han formulado por algunas empresas y que yo creo que probablemente hará suya la COE, es que los expedientes de suspensión, cuando se tramiten en situaciones de este tipo, es verdad que con ciertos condicionantes, puedan articularse como expedientes por fuerza mayor, que tienen una agilidad mucho más inmediata, no requieren periodo de consultas, basta la autorización, que puede ser inmediata para la suspensión de contratos cuando sea imposible el desarrollo de la actividad productiva, fundamentalmente en supuestos donde efectivamente haya habido contagio y, por tanto, aislamiento de una parte relevante de la plantilla y, por tanto, imposibilidad de continuar el proceso productivo, ¿no? Quizá esa sería la medida, que es una medida que no requiere además modificación legal, sino aplicación por parte de las autoridades laborales, que es la consideración como fuerza mayor de esa situación. Bueno, otra de las cosas que yo entiendo que debemos adecuar es la famosa
fichaje de jornada, porque en nuestro caso, por ejemplo, lo tenemos digital y lo tiene todo el mundo, con lo cual no hay un problema, pero este salto al teletrabajo, desde creo que hablaban de un 8% que se hacía como media a nivel nacional a intentar potenciarlo, pues hay muchas organizaciones en las que todo este colectivo va a quedar fuera de ese control. Entiendo que también allí tendrá que haber una cierta flexibilidad por la administración hasta que las empresas se puedan poner al día. Javier, ¿algo que añadir, algo comentar de vuestro cómo se está funcionando? Es que no hemos tenido tiempo ni de verlo, la verdad. Nosotros hemos empezado con el teletrabajo hoy, en concreto, para todas las oficinas y estamos un poco a la expectativa de cómo funciona. Hicimos un test como el vuestro y gracias a Dios somos capaces, pero estamos igual en ver un poco cómo funciona y qué impactos tiene y ir gestionándolo según van llegando. Aquí nosotros, en general, como digo, es una práctica habitual dentro de Vodafone, con lo cual lo normal es que funcione bien y así ha sido cuando lo hemos hecho de forma más masiva, pero realmente de forma masiva es a partir de esta semana cuando va a empezar a funcionar realmente, que es cuando hemos creído que había que adoptar las medidas, digamos, o pasar al estado siguiente de acuerdo con la evolución que estaba teniendo bueno, pues el coronavirus en España y especialmente en Madrid, ¿no? Pero esperamos, digo, las pruebas que hemos hecho y los test han funcionado perfectamente. Decía yo, pequeñas cosas que son de mejora de rendimiento de algunos sistemas o algunos aplicativos que, insisto, que ya nuestro departamento de tecnología ayer ya tenía encaminado para que funcionaran con más rapidez, pero que en general ha funcionado estupendamente bien, ¿no? Con lo cual nosotros no esperamos en esa parte tener ningún tipo de problema. Nos ocurre un poco también, nosotros también tenemos tiendas y personal nuestro que es más complicado, ¿no? Aquí obviamente todas las personas que pueden tener una especial problemática si contraen el coronavirus, pues estas personas las hemos mandado con un permiso retribuido, en nuestro caso retribuido, a casa para evitar estos riesgos, ¿no? O sea que esto también adoptamos este tipo de medidas más allá de, bueno, pues del propio smart working que puede hacer la inmensa mayoría de los trabajadores. Muy bien, ¿algo que añadir? Que si queréis que pasemos a las preguntas que tenemos desde fuera. Yo, como resumen, antes de entrar con las preguntas, creo que a día de hoy, y para todos nuestros asociados que puedan tener dudas, es definir un protocolo claro, qué hacemos con todo toda esta información que nos está llegando de fuera, qué hacemos en nuestra empresa, cómo vamos a gestionar posibles hipotéticas situaciones a futuro, qué es lo que debemos hacer, tenerlo claro. En la medida de lo posible, facilitar la conciliación de todos los empleados, porque lo que ha pasado en Madrid puede pasar en cualquier ayuntamiento o en cualquier otra zona, en tener que buscar medidas como esta. Y yo creo que tranquilidad y entre todos iremos saliendo adelante. Me dicen que hay preguntas desde las redes. Muy bien, empezamos con una pregunta. ¿Qué puede ocurrir en la formación presencial que se imparta en el seno de las empresas? ¿Hay alguna consigna? ¿Por cuál, si queréis? Yo si queréis empiezo por... ¿Vienes? Perfecto. Tenemos la suerte de tener aquí... Me uno a vosotros, que como se ha ido la del ministerio, para que la silla... ¿Tienes micro? No. No tiene micro, Reme, a ver si podemos... Sí. Bueno, en nuestro caso hemos suspendido la presencial durante un periodo de 3 semanas iniciales, que veremos cómo evoluciona. En nuestro caso también hemos suspendido la formación presencial ante esta situación. Sí. Nosotros también. También es cierto que nosotros tenemos una cantidad de formación online tremenda. Tenemos la Vodafone University, que hay una cantidad de cursos impresionante, pero también hay, obviamente, alguna formación presencial. Y la presencial la hemos suspendido también. Nosotros también. Nosotros la hemos suspendido, sí, y de momento se ha suspendido toda la que había para el mes de marzo. Y en nuestro caso es que la formación presencial implicaba también, en la mayor parte de los casos, desplazamientos. Claro, entonces, como se han limitado los desplazamientos, pues se ha suspendido por las dos razones. Desplazamiento y concentración de personas. Como medida de precaución, lo más lógico es... Casi todas las empresas, yo en nuestra experiencia lo han hecho, han suspendido la formación presencial. Sobre todo por los desplazamientos, más quizá todavía que por la concentración, que también. Quizá una de las cosas que esta situación nos puede ayudar, buscándole la parte positiva, es
aprender a rodar cosas que tenemos en la mente siempre y que, por lo que sea, por la propia cultura, nos cuesta más. El presencialismo, la formación siempre presencial, pues esto nos va a obligar, si queremos, encontrarle una parte positiva, a rodar esto y a ver que es posible trabajar, que es posible tener un mix de trabajo presencial y teletrabajo, y que además la formación online puede ser igual de potente o un complemento magnífico para potenciarla con ahorro de costes, con muchas fórmulas de incluso apoyando la conciliación de las personas, que no hagan falta desplazamientos tan largos, etcétera. Con lo cual creo que hay que sacarle también un punto positivo. Si me permites, Alberto, en este punto, y así me uno a aquí, que ya que estáis en nuestra casa, daros las gracias por haber venido, decir que yo creo que, como tú bien apuntas, es también el momento de ver con creatividad otras maneras de organizar nuestra producción y nuestra forma de trabajar, ¿vale? Y yo creo que España, que tiene únicamente no os habéis dicho el dato, un 4% de personas haciendo teletrabajo como parte de su forma de trabajo, que es un porcentaje, como veis, muy bajo, injustificadamente, puesto que España es el país de Europa con mejores infraestructuras. El 99% de las personas tienen cobertura móvil 4G y el 80% tienen cobertura fija, lo cual dice que de infraestructuras somos un país que nos podemos permitir el valorar otras alternativas de modelo de trabajo. Sin embargo, creo que tenemos que superar determinados tabús de cultura presencial que tenemos. Esto es un ejemplo, creo que muy potente, de cómo mantener la interacción con un montón de asociados, con directivos de recursos humanos que están ahora expectantes de conocer protocolos de actuación en una situación anómala y de emergencia, y sin necesidad de llenar un auditorio se puede hacer una acción formativa, informativa. La digitalización que tienen el 80% de las empresas de este país está avanzando, pero creo que debemos plantearnos cómo se puede hacer avanzar más rápidamente, porque existen todos los elementos para que eso sea una realidad. Y efectivamente hay puestos que no permiten el teletrabajo, pero hay una inmensa mayoría en las que sí se puede hacer, y ahora es una situación de crisis, de limitar los contagios, de, sin lugar a dudas, proteger la salud de los empleados, pero en otras ocasiones son temas de conciliación que yo creo que también debemos poner encima de la mesa y valorar a través de estos nuevos formatos de comunicación y de colaboración. Estoy 100% de acuerdo contigo que se puede potenciar muchísimo y que además es hacia donde tenemos que ir a futuro. Ahora bien, producción, fabricación, hay muchos compañeros que están con dudas de qué hago en una oficina, en un servicio. Hemos hablado de comercial, fabricación, donde el trabajo es per se físico. ¿Qué recomendaciones tenemos? Si queréis hacemos una pequeña ronda rápida, pero tú misma, Remedios. Mira, las recomendaciones para las actividades de producción, que como bien apuntas son más complicadas, yo creo que, y donde el teletrabajo es difícil porque tienes que estar en una línea de producción, es reforzar enormemente las medidas de prevención y de higiene. Yo creo que eso debe ser más reforzado que en un centro de trabajo de oficinas, donde todos los empleados y sus protocolos deben ser muy estrictos. A mí me consta que se están implantando controles antes de acceder a esas cadenas de producción, controles durante el proceso de producción para asegurar que no hay ningún tipo de anomalía durante ese momento, para ver que la viabilidad de la compañía puede surgir. En caso de que nadie está exento de que tenga un contagio, no en el centro, sino fuera del centro, la otra variable que está cogiendo especial importancia es toda la labor que tienen que hacer los departamentos de recursos humanos de activar protocolos de lo que nosotros llamamos planificación de la fuerza de trabajo. Hay que ajustar turnos, hay que ser capaz de gestionar con mayor flexibilidad vacaciones, determinadas propuestas que en circunstancias normales
pueden ser parte del día a día, pero que en estos momentos hay que tener activados esos protocolos para que en caso de contagio de alguna persona pues pueda haber alguien que pueda ser reemplazado, y todo lo que nos llamamos para todos nuestros directivos de recursos humanos los palabras esos de workforce planning, bueno, pues creo que ahora cogen una relevancia especial. Y tercero, como nos pasa a nosotros, por ejemplo, en Vodafone, con el tema del call center, tener activados protocolos de desbordamiento, ¿vale? Porque no tienes en un momento dado, tienes la posibilidad de que algún centro se vea afectado y que no sea una persona, así que no se vea masivo. Entonces hay que garantizar, si es posible, algún centro de desbordamiento. Las empresas que tienen presencia internacional con otros centros de trabajo fuera de España, las presencias en España que tengan otras ubicaciones distintas, pues hay actuar también protocolos que en un momento dado te garanticen la continuidad de negocio con capacidad de desbordamiento, que nosotros, por ejemplo, pues para los call centers lo estamos activando. Ok, volvemos a lo que decíamos al principio. Prevención importante y ayuda a la conciliación en la medida de lo posible, organizando turnos, viendo necesidades de la plantilla de conciliación para ver cómo se puede gestionar. Esta pregunta yo creo que la hemos contestado y hemos contestado que no sabemos cómo contestarla, que es si una persona tiene síntomas y no va a trabajar y no debe salir de su domicilio, ¿cómo se justifica el absentismo en la empresa? Bueno, lo ha dicho antes la representante del Ministerio de Sanidad. En estos casos hay que llamar a los servicios sanitarios, primera cuestión, porque la persona no debe por sí sola, a pesar de que padezca los síntomas, dejar de ir a trabajar y permanecer en el domicilio sin hacer nada. Por lo menos lo recomendable es llamar a los servicios sanitarios. Y es verdad que el problema de los servicios sanitarios tienen, lógicamente, la capacidad que tienen, no es el momento mejor, pero no hay mecanismo habilitado para que a través de los servicios sanitarios, aunque sea posteriori, haya la declaración de una situación de incapacidad temporal, que es lo que procede legalmente. Pero efectivamente durante un tiempo probablemente vaya a haber una situación de incertidumbre en el que el trabajador que está en esa situación no va a poder acreditar que está en situación de incapacidad temporal declarada porque no se ha declarado. Aún así, lo conveniente es llamar a los servicios sanitarios y que, por tanto, con el tiempo que sea, los servicios sanitarios pues evalúen la situación y, por tanto, prescriban la situación de incapacidad temporal. Okay, muchas gracias. Si queréis, vamos con una última pregunta para ir cerrando y cumplir con el horario. Dice, tengo unos empleados que van a Madrid, ¿qué hago con ellos cuando lleguen? ¿Cuando lleguen a Madrid o cuando lleguen de vuelta? No está claro. ¿Les envío a urgencias o los pongo en cuarentena? Cuando lleguen de vuelta, me lo clarifican. Entonces, ¿qué decimos? Estamos en Madrid y estamos perfectamente sanos todos. Creo que no hay que exagerar. Lo primero es ver la necesidad de los viajes, que es lo que ha dicho el Ministerio. Si el viaje puede ser retrasado, esperar un tiempo y no hacerlo, que es lo que por eso estamos cancelando o retrasando cursos, por evitar desplazamientos, por evitar masificaciones, pero si es absolutamente necesario que lo hagan, entiendo, con todas las medidas de precaución posibles, y a la vuelta vuelven normal a su puesto de trabajo, a menos que alguien tenga algún tipo de sintomatología. Coincido plenamente contigo, Alberto. Creo que Madrid todavía no está declarada como una zona donde de cierre, no sé cómo evolucionará, no está todavía en la necesidad de que una persona sin síntomas, cuando salga de Madrid y vuelva a Murcia, ¿no?, que es una de las regiones que está gestionando mejor todo el tema del contagio, pues se le tenga que poner en cuarentena simplemente por haber estado por Madrid. Yo creo que también es un momento para que lancemos desde aquí un mensaje de tranquilidad, ¿vale? Yo creo que estamos en una situación en la que, sin lugar a dudas, hay que responder además con una palabra que nos cuesta a todos mucho, ¿no?, y que es con disciplina. Yo creo que es importante seguir los protocolos, ser disciplinado en lo que nos indica el Ministerio, las autoridades sanitarias, lo que se indican dentro de los protocolos de las empresas, que a veces, pues, y mantener la calma. Y yo creo que la potencia que tenemos todos como país, como sociedad, y que hemos demostrado en otras muchas ocasiones, va a ser más que suficiente para superar esta situación y pasar a un estadio más de tranquilidad, pero vuelvo a insistir que yo creo que también es un momento de mantener la calma, de gestionar las cosas con responsabilidad, y dentro de la responsabilidad yo creo que está el no alarmar excesivamente ni tomar medidas en algunos casos que no tengan necesidad de ser implantadas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a tener que ir acabando ya. Muchísimas gracias a los ponentes porque os hemos pillado
en 2 o 3 días y por vuestra flexibilidad para poder estar aquí. Reme, muchas gracias por vuestra hospitalidad y muchas gracias a todos los que nos habéis seguido a través de las redes, y recordaros que si os ha quedado alguna pregunta y queréis, y que os las contestaremos desde la asociación, entonces lo deberéis redirigir al email de la asociación, que es secretaría.general@AEDRH, de Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.org. Muchas gracias a todos.